Hola, soy Jaap Hogelin y llevo más de 20 años activo entregado al desarrollo de los estándares de eficiencia energética de los edificios. Además, soy presidente del CENTE C371 sobre eficiencia energética en los edificios e iniciador del EPB Center. En el contenido de esta presentación, vamos a dirigir nuestra atención a los siguientes temas. En primer lugar, haremos una breve introducción sobre el conjunto de estándares de eficiencia energética en los edificios. Seguidamente, comentaremos alguna información sobre el Green Deal, o Pacto Verde Europeo, que junto con la ola de renovación y el Plan Fit for 55 de 2030, nos conducirá hacia las cero emisiones de carbono para 2050. Por último, abordaremos la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios, que se comenzó en el año 2018. Estas acciones políticas de la Unión tendrán un gran impacto en la revisión del conjunto de normas de eficiencia energética de los edificios. Es importante distinguir entre las palabras normas y reglamentos o códigos. La regulación de los códigos la establecen los gobiernos nacionales y los reguladores. El conjunto de normas ha sido desarrollado para referirse a estos reguladores y contiene el procedimiento de evaluación del rendimiento energético de los edificios, que es funcional, sensible y utilizable. En cuanto a la descripción general del conjunto de estándares de eficiencia energética, puede obtener más información en el seminario web 1, en la página del Centro EPB. No entraré en detalles, pero esta imagen refleja el conjunto principal. Desde la entrada de las condiciones de contorno, en la parte superior, pasando por el cálculo de la necesidad de energía, mediante la ISO 52016 en el medio, hasta el cálculo del uso de energía para los diversos sistemas HVAC-R y otros sistemas, para finalmente, convertir el uso total de energía del edificio en energía primaria y posprocesarlo a la información en el certificado de eficiencia energética del edificio. La modularidad es una ventaja real. Dado el conjunto de aproximadamente 60 normas de eficiencia energética de los edificios, el que sea modular facilita la tarea, de manera que si conoces uno, entiendes la estructura de todos. La mayoría de las normas también tienen un informe técnico para ayudar a comprender el contenido de las mismas. La estructura de las normas de eficiencia energética de los edificios y los programas de hojas de cálculo que los acompañan tienen al final dos anexos. El anexo A es una plantilla vacía, lista para informar de las opciones nacionales elegidas, mientras que el anexo B incluye opciones predeterminadas, listas para usar la norma. Dedicaré solo unas pocas palabras al Acuerdo Verde de la Unión Europea y el Fit for 55 en 2030. Son los drivers de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios. Pero la pregunta es, ¿afectan al conjunto de normas? Existen tres áreas de enfoque en la ola de renovación europea. El primero de ellos consiste en abordar la pobreza energética y los edificios con peor rendimiento. Debemos dirigirnos hacia una vivienda saludable. Uno de los principales ejemplos de esto son la prioridad para la renovación de edificios públicos. Y finalmente, la descarbonización de la energía suministrada y exportada desde los edificios. Para lograr esto, la Comisión promueve MEPs, estándares mínimos de rendimiento energético, que en realidad significa establecer requisitos mínimos. Otro enfoque es apoyar el uso de certificados y pasaportes de renovación de edificios. Los edificios son reconocidos como una de las áreas de enfoque clave para el Acuerdo Verde Europeo y más específicamente para la estrategia de la ola de renovación. Las acciones políticas son la base para la revisión urgente de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios, versión 2018, para orientar las estrategias nacionales de renovación y lograr un parque inmobiliario descarbonizado para 2050. La actual revisión de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios de 2018 va a servir para hacer que los certificados de eficiencia energética de los edificios sean más populares y así poder abordar la necesidad de lograr edificios saludables y confortables. También se agregará un indicador de calidad de aire interior al certificado. Además, el uso adicional de energía de los sistemas que no cubran las necesidades energéticas del edificio, ya sea por su bajo rendimiento o potencia, o porque están ausentes en el edificio, se incluirá en la declaración del rendimiento del mismo. En la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios, se requiere intervalos de cálculo horarios. Este es un movimiento esencial también hacia un cálculo correcto de las emisiones de CO2 de un edificio, donde esas emisiones de la red eléctrica son parte de la evaluación en bases horarias.
Esta es la única manera de demostrar que se tiene un edificio con cero emisiones de CO2 y dar crédito a las condiciones variables y su efecto en los sistemas del edificio. El procedimiento horario es más fácil de usar, más transparente, reproducible y favorece la innovación. También es importante mencionar que otros dos estándares de eficiencia energética de los edificios se agregan como requisito en el anexo primero de la directiva: el estándar sobre calidad de aire interior y los coeficientes de paso y emisiones de CO2. La nueva Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios nos llevará hacia una eficiencia energética mejorada y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los edificios. Edificios de cero emisiones significa un edificio con un rendimiento energético muy alto, donde la cantidad muy baja de energía que aún se requiere está completamente cubierta por energía de fuentes renovables, generadas in situ o en los alrededores, tal y como indica la Directiva de Energías Renovables. El enfoque de edificio de energía casi nula se elimina y se reemplaza por la de edificio de cero emisiones. Los edificios nuevos deben ser de cero emisiones para 2030 y los edificios públicos en 2027. El potencial de calentamiento global y el ciclo de vida deben calcularse de acuerdo con la EN 15978 e informarse en el certificado para 2027 si el edificio es de más de 2.000 metros cuadrados. Y para todos en 2030. La CAI también se informará en el certificado del edificio. La revisión de la directiva tendrá un gran impacto en el uso de los estándares de eficiencia energética. El paso de cálculo horario mejorará la fiabilidad y la transparencia de la evaluación del rendimiento. También llevará el uso del indicador de preparación inteligente, SRI, a la siguiente etapa. Esto permite demostrar el efecto de la interacción con la red para la descarbonización en el nivel de uso de energía del edificio. Se espera que la revisión y actualización del conjunto actual de normas de eficiencia energética en los edificios, publicado en 2017, comience lo antes posible. En función de la experiencia con el uso actual de estas normas, la revisión de la directiva y la adopción de otras políticas de la Unión. Para preguntas, consejos y más información sobre el uso de los estándares de eficiencia energética en los edificios, le animamos a visitar nuestro sitio web. Muchas gracias por su atención.